Vaya polémica ha levantado la discusión en torno a los matrimonios igualitarios. Pocos argumentos, muchas descalificaciones. Y la pregunta de fondo, ¿una iglesia en su libertad puede imponer sus convicciones al conjunto de la sociedad? Los matrimonios igualitarios, aquí, en Sacro y Profano. El pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña firmó una iniciativa de ley para reformar el artículo 4 constitucional e incorporar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer el derecho al matrimonio igualitario. Esta iniciativa busca que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales. Inmediatamente, la Iglesia Católica reaccionó. En especial la Arquidiócesis de México desplegó una actitud beligerante con un tono agresivo que contrasta con la actitud del Papa hacia los homosexuales. Francisco no condena ni culpa a nadie. En cambio, tanto el cardenal Rivera en sus homilías como el semanario Desde la Fe cuestionaron duramente al presidente de México, acusándolo de haber traicionado a la Iglesia y ser una amenaza para la familia. Pese a que los dirigentes de la bancada priista en la Cámara de Diputados y Senadores han dicho que la iniciativa no es prioritaria, la Conferencia del Episcopado Mexicano apoya la realización de marchas de protesta multitudinarias convocadas en distintas ciudades del país. Y es que cuando aún la iniciativa de matrimonios igualitarios está en la congeladora, los obispos avalan la propuesta del Frente Nacional por la Familia, compuesta de organizaciones católicas conservadoras, para participar en dos marchas, el 10 y el 24 de septiembre, para demandar la llamada ideología de género. El debate no ha tenido altura. La discusión ha estado plagada de descalificaciones. A las protestas católicas se han sumado iglesias pentecostales y el partido Encuentro Social. ¿Cuáles son las consecuencias para el Estado laico? ¿Tiene derecho la Iglesia a imponer su moral al conjunto de la sociedad? Bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche vamos a conversar sobre los matrimonios igualitarios. Y quiero presentar, en realidad es un lujo tener acá con nosotros Sabina Berman, escritora. Con mucho gusto. Y además has tenido una pluma muy ágil estas semanas. Arturo Carrasco, sacerdote anglicano, también es un placer tenerte contigo. Sabemos muy bien de tu trayectoria y tu coherencia frente a temas como estos. Gracias. Sabina, sin más, vamos a conversar. Primero, ¿qué es el matrimonio igualitario y por qué ha resultado tan rechazado, sobre todo por la Iglesia Católica? Bueno, es el cambio en la nomenclatura de lo que es el matrimonio en las leyes. Pasa de ser la unión de un hombre y una mujer a ser la unión de dos personas con los mismos derechos que tenían antes un hombre y una mujer. Ese es el cambio. Ahora, eso es muy bueno para todos, ¿no? Amplía los derechos para todos. Sin embargo, la Iglesia se siente traicionada, porque la Iglesia Católica sigue pensando que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer y para procrear. Arturo, ¿por qué se le concibe como un actor pecaminoso al homosexual? ¿Qué es el homosexual en la historia del cristianismo? Bueno, bíblicamente, Bernardo, se puede argumentar hoy, por ejemplo, para la discriminación racial, hoy por hoy. Se puede argumentar para discriminar por cuestiones de género. Y la homosexualidad también es bíblicamente argumentable para su discriminación. Sin embargo, todos estos conceptos, las cuestiones de género, la cuestión racial, la esclavitud, por ejemplo, también no se podría argumentar bíblicamente hablando, han venido evolucionando. Hay una nueva comprensión o una comprensión, digamos, más evangélica, estrictamente hablando, es decir, más cristocéntrica, a la hora de interpretar estos tabúes sociales que todavía persisten en Occidente
Y la homosexualidad, en este caso particular, también se encuentra en esta coyuntura de reinterpretación evangélica, ¿no? Si revisamos los textos bíblicos, hay un par de citas en el Antiguo Testamento y un par de citas en las epístolas de San Pablo, en apenas unos cuantos versículos que la verdad no son tan numerosos en comparación con el resto del peso bíblico, pero se les da una importancia que sorprende. Lo interesante es que en el Evangelio no hay esta mención, este tabú, este temor a lo diferente, al diferente, por la raza, por el género, por el estatus social y ahora por la orientación sexual. Sabina, antes de irnos a un corte, a mí me llama mucho la atención, no sé qué te parezca a ti, la diferencia de actitud que tiene el Papa Francisco frente a los homosexuales. Pide una actitud de apertura, de diálogo, de comprensión, de misericordia. Claro, el Papa famosamente dijo, ¿quién soy yo para juzgar? No que dijera que deja de ser un pecado, claro, porque la siguiente frase que dijo es un pecado, pero el pecado, no hay un pecador, hay una mala conducta, pero no hay un ser condenable detrás de ello. Pero el Papa Francisco aprendió en Argentina. Él estuvo violentamente en contra de los matrimonios igualitarios, se enfrentó al gobierno y se dio cuenta que no valía la pena, que importaba mucho más llevar la bondad a los pobres, buscar la justicia social, amparar a las víctimas de la guerra. Y él, al ser papa, cambió su punto de vista. De verdad hay dos Bergoglios. El de Buenos Aires, que desde el altar de la catedral increpó a los Kirchner por el asunto del matrimonio igualitario y ellos no volvieron a pisar la iglesia, y el del Vaticano, que dice, dejemos a los genitales ajenos hacer lo que les plazca y fijémonos en las víctimas de la guerra y de la pobreza. Y lo que está pasando en México ahora, esta nueva cristiada, está desvinculado con el Vaticano, está en franca desobediencia al Papa Francisco, que lo vuelve un tema en sí mismo. ¿Por qué nuestro arzobispo se revela al Papa Francisco? Es el tema que vamos a abordar en el próximo segmento. Yo le invito a que se quede. Estamos conversando en torno a los matrimonios igualitarios. Está usted en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Regresamos, matrimonios igualitarios, aquí en Sacro y Profano, Canal 11. Y bueno, el segmento anterior estuvimos analizando sobre todo que efectivamente en términos bíblicos, en la historia, hay elementos que cuestionan, pero hay nuevas lecturas, dirían los técnicos, hay nuevas hermenéuticas de manera muy elegante. Amén. Y con Sabina hemos conversado lo que representa en términos sociales en la cultura contemporánea. Muchos antropólogos plantean que esta perspectiva de una familia tradicional está vinculada a la procreación, porque en la Edad Media todos morían, tenían un promedio de edad de 20 y tantos años, las pestes arrasaban, por lo tanto la procreación era algo central. Pero hoy, en el siglo XXI, con más de 5.000 millones podríamos, de seres humanos, sí, podríamos seguir afirmando este modelo que se quiere imponer al conjunto. Es un modelo casi medieval, podemos decir. Estamos como cultura acercándonos cada vez más a lo natural. Somos una cultura más científica. Queremos estar más en contacto con la naturaleza y quitar las ideologías, y yo considero que la religión es una ideología, lo que va intermedio entre nosotros y lo natural. Lo que ahora pensamos es que el matrimonio es nada más darle los derechos civiles a la unión amorosa de dos personas como se da naturalmente. El modelo de familia natural, que usan mucho este término los católicos mexicanos, no tiene nada que ver con un macho y una hembra.
Hay de todo tipo de familias en la naturaleza. Hay arenes donde rige una rata, hay entre los chimpancés, al contrario, un macho alfa tiene a todas las hembras del grupo y todos los otros chimpancés una especie de eunucos agachados. Hay muchos tipos de modelos de familia y nosotros nos estamos acercando a esto. Ahorita estamos abriendo las puertas a los matrimonios de 2 hombres, 2 mujeres. Yo preveo que en 20, 30 años se va a buscar el matrimonio de 3 personas o de 4 personas. Van a haber muchos otros tipos de matrimonios. Y porque eso es lo natural. Lo no natural es la obligatoriedad de un hombre y una mujer para siempre. Ahora, el debate se ha cuestionado mucho, y es una pregunta central, Arturo, es la manera como ha reaccionado la Iglesia Católica frente a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, y ha reaccionado con cierta violencia verbal incluso. Y muchos le han reprochado que ha habido un discurso de odio. Ellos dicen, no, amamos a los homosexuales, pero sus derechos son secundarios, no son fundamentales. Tú, desde la Iglesia Anglicana, ¿cómo ves esta reacción? Sí, bueno, las líneas editoriales asumen normalmente la directriz de la propia casa editorial, ¿no? Lo que podemos leer, que se ha hecho público en este semanario de aquí de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, pues retrata el pensar y el sentir de ese sector de la cristiandad. Sin embargo, también valdría la pena señalar, Bernardo, que hoy en el mundo muchas personas se preguntan si las religiones abonan a la armonía o abonan al conflicto. Y esa es una pregunta que tendríamos que plantearles a ellos. Pensar en calificar la actividad sexual del otro de manera jurídica y con una imposición constitucional es atentatorio a los propios principios de la convicción de fe. Yo estoy convencido que ellos tienen su derecho a promoverse, a argumentar, a defender con inteligencia y provocando conversiones en los corazones, y que la gente decida libremente cuál es su opción y cuál es su preferencia de vivir la sexualidad, que es algo que pasa en el anglicanismo. Para nosotros la orientación sexual no es un problema, pero bueno, hay casos en donde la vida de la actividad sexual, puede llegar a ser, sí, un escándalo. Ahí es donde quizás pudiera haber que intervenir. Sin embargo, siempre en términos de convocatoria, de convicción, de argumentación, no en términos jurídicos. Sabina, una cuestión central. Respetando la laicidad del Estado que permite que todos tengamos la libertad de disentir, de decir, de plantear, la Iglesia Católica está en todo su derecho de expresar su punto de vista, pero quiero preguntarte, ¿se vale imponer una moral con los fundamentos que tenga, religiosos, filosóficos, morales? ¿Se vale imponer al conjunto de la sociedad? No se vale, y además en un momento de bancarrota ideológica de la Iglesia Católica. Si tú oyes los argumentos que venían de la Biblia, yo fui educada estudiando la Biblia 4 horas diarias, debo decirle, me la conozco al derecho, al revés, la leí en hebreo, me sé párrafos completos. Bueno, el argumento es este párrafo de Sodoma. Sodoma fue destruida porque tenían sexo anal los varones. De allí viene toda esta lucha contra los homosexuales. Esto ya nadie lo argumenta porque por muchas razones no es convincente. Después vino la argumentación de la desviación psicológica. Era una enfermedad la homosexual. Ahora ya los psicólogos, luego de hacer estudios científicos, viendo qué pasa con estas uniones entre homosexuales, qué pasa con sus hijos adoptivos o sus hijos naturales, también ya sabemos que no es una enfermedad. Entonces, ahora el argumento, increíblemente, es que el cuerpo humano no está construido para la homosexualidad. Y digo que es increíble porque el arzobispo publicó en el semanario Desde la Fe que precisamente el ano claramente no servía para recibir un pene. Muchos amigos homosexuales varones me dijeron, no, yo creo que está mejor construido el ano para dar más placer al pene que la vagina. Son argumentos, no hay argumentación. Yo lo encuentro como una verdadera lucha de mezquindad.
como dijo el padre. Pues nos encontramos en este segmento un tema fundamental que es si cualquier iglesia, en su derecho y en su libertad, puede imponer al conjunto de la sociedad sus convicciones. La cuestión de una sociedad plural, diversa, global, es cuestionable. Y el debate, y vamos a entrar en el siguiente bloque, los niveles del debate. Está usted en Sacro y Profano, nuestro tema, los matrimonios igualitarios. En la sociedad contemporánea, el debate sobre aspectos de la cultura que afectan la vida cotidiana son verdaderamente importantes. Sin embargo, cuando se mezcla con aspectos políticos, la cosa se hace complicada, se hace compleja, yo diría se hace delicada. Y el momento en que está viviendo el país, con muchos frentes, con muchas debilidades, con muchas exaltaciones, realmente esta iniciativa y lo que ha provocado en medios y también a nivel social es preocupante porque para muchos, algunos obispos han estado jugando con fuego en la problemática actual. En ese sentido, Arturo, quisiera preguntarte, ¿cómo ves la entrada, el ingreso de grupos ultraconservadores, algunos de ellos vinculados al viejo yunque, pero también nuevos grupos cristianos evangélicos de carácter pentecostal, defendiendo esta noción de familia tradicional o natural, como algunos le dicen, le llaman? Bueno, habrá que recordar que la familia o el prototipo de familia bíblico, San José y Santa María, bueno, no es una familia como que de lo más armónica. José, cuando se entera que María está preñada, lo primero que piensa es en abandonarla. Este Salvador del mundo, al que nosotros reconocemos como el Mesías, pues no es hijo de José, en realidad es una familia reconstruida, podríamos decir. Podríamos interpretar que tuvo hijos o que no tuvo hijos, también está ahí sujeto a la polémica. ¿Quiere decir que María es una madre soltera, podríamos decir, en cierto sentido? En principio así era, ¿no? Sí, sí. Este modelo idílico de familia, pues es más bien como que de cuento de hadas, porque no es bíblico, ¿no? La defensa de la familia yo creo que efectivamente requiere un refuerzo, pero no es el problema las expresiones de la diversidad sexual. Ahorita mismo, mientras estamos aquí, personas de la diversidad sexual estarán expresando su sexualidad con toda naturalidad y con todo respeto. Hay otras causas que tendríamos que cuidar para procurar la familia y particularmente abonar. Yo le pediría, invitaría a estos grupos evangélicos y a estos grupos fundamentalistas en general a que reconsideremos el llamado básico y esencial que nos hace a los que queremos a Jesús como Salvador. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que la religión abone al bienestar y al amor y nuestros argumentos procuren convencer en el discurso, no por la vía de la imposición. Muchas gracias, Arturo. Muy oportuna la reflexión teológica. Hemos hablado mucho de la reacción de los actores, la iglesia, su tradición, sus vericuetos, sus contradicciones. Pero, ¿cómo ha reaccionado la comunidad gay? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Con una enorme sorpresa, porque esto era un asunto concluido. A través de la segunda mitad del siglo XX se discutió ampliamente en la sociedad mexicana sobre la homosexualidad y se llegó a un acuerdo social. Se aprendió mucho en este debate. Los debates sirven para ver un tema por todas sus facetas y se llegó a un acuerdo social que estaba bien, que había que darle derecho a los homosexuales de hacer lo que quisieran mientras no dañaran a su prójimo. Tanto así que el año pasado la Suprema Corte de Justicia aprobó la ley en donde señala que es discriminatorio negarle el matrimonio o la adopción a las parejas homosexuales. Ante este embate de verdad sorpresivo de la Iglesia Católica, la comunidad gay se está organizando, ponerse a cantar canciones de Juan Gabriel enfrente de la catedral, le están buscando un proyector para pintarla de color rosa mexicano, más alegre que la piedra gris. También la gente que está en pro de la diversidad es gente muy
muy pendiente de lo contemporáneo. Entonces, no creen mucho en salir a gastar el pavimento con las suelas, creen mucho en Twitter, creen mucho en Facebook, y allí es donde se está dando la gran reacción. Creo que, como decía el padre, como decías tú, la Iglesia Católica está jugando con fuego. Están perdiendo feligreses a un ritmo a miles por hora en este país, por este embate, esta cristiada totalmente extemporánea, poco genuina, con pocos argumentos, basada en el odio al prójimo y no en el amor al prójimo. Tenemos unos cuantos segundos. En 30 segundos, mi querido Arturo, ¿con qué te quedas? ¿Cuál sería tu conclusión de esta polémica aproximación que hemos tenido como mexicanos ante los matrimonios igualitarios? Algo que me gustaría agregar, Bernardo, es que hay un falso debate acerca de que estas modificaciones jurídicas puedan invadir el ámbito privado de las familias y con esto han venido asusando a la población. Esto es algo que no podría suceder aun cuando se den estas reformas constitucionales, porque de suyo ya es una realidad jurídica. La Suprema Corte de Justicia ha señalado que hay que respetar estas uniones, invitar a todas las partes a temperarnos, a mesurarnos, a argumentar, a tener un poco más inteligencia en el debate y menos impulso. 30 segundos. Yo sé que es muy difícil para ti, mi querida Sabina, pero ¿qué conclusión tendrías? Que los que somos la mayoría, porque esa mayoría es el resultado de ese debate de la segunda mitad del siglo XX, tenemos que manifestarnos, aunque nos dé de verdad mucha pereza volver a hablar de este tema medieval de la exclusión y de la familia única, con un único modelo. Tenemos que manifestarnos en el espacio público, salir a marchar o escribir en tu muro de Facebook o tuitear, hacer público tu adhesión al Estado laico y al derecho de todos a tener todos los derechos. Yo creo que es muy importante en el cierre de este programa señalar lo que Sabina planteó, el Estado laico. Creo que el Estado laico es fundamentalmente no solamente el principio de separación entre las cosas religiosas y lo político, lo público, sino también las libertades, la libertad de creer o no creer. Y un elemento también fundamental, responsabilidad del Estado laico, es la equidad, es decir, la defensa de las minorías. La pregunta es, todos como Estado y también las autoridades, ¿en qué medida estamos haciendo salvaguardar la defensa, los derechos de las minorías en este país? Muchas gracias por su atención y lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.